Hola, ¿qué tal a todos? Acá un nuevo video en obediencia a la palabra. He preparado un nuevo tema, continuando con estos mensajes, estos audios en base a la palabra del Evangelio. Voy a empezar, no sin antes hacer una oración previa. Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que esta nueva enseñanza que se va a transmitir, como siempre, en base a tu palabra, sea tu nombre glorificándose, sea tu nombre exaltándose y tu verdad exponiéndose hacia muchas vidas. Te pido que en el nombre de Jesús muchos corazones se puedan recibir como esa tierra fértil en que una semilla puede echar raíz. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén. El título de este audio es Recibe el Espíritu Santo. En el video anterior se había compartido y recibirás el Espíritu Santo. Vamos a ir detallando algunos versículos, explicándolos y poder analizar de que el Espíritu Santo se recibe. Dejemos que la misma palabra nos exponga la verdad de Dios. Tenemos en Juan 6, versículo del 58 al 65. Versículo 58 dice: Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Palabras de vida eterna. Continúa con el siguiente capítulo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículos en donde el mismo Jesús detalla, él se identifica con un pan, con el pan de vida. Él se identifica como aquel que descendió del cielo. Ahora, él dice, él trata de hacer una comparación más que todo con lo que pasaron sus padres, sus ancestros, y cuando ellos recibieron físicamente alimento del cielo, Jesús dice: yo no soy como específicamente, ¿no?, como este maná. Sus padres comieron este maná, pero ellos murieron. Él está especificando que el que come de él vivirá eternamente. Ahora, estas cosas él dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. ¿Qué sucede? ¿Qué podríamos entender Cristo especificando? Esto es algo espiritual, obviamente. Esto es algo netamente para entenderlo no con la mente humana. Esto se discierne espiritualmente. Cristo se estaba identificando como aquel alimento que al ingerirlo, al comerlo, la persona no iba a morir. Ciertamente sabemos que Cristo y su palabra en muchas veces se identifica como que son lo mismo, porque aquí vengamos a entender que la Biblia, la palabra de Dios, no es cualquier libro. La palabra de Dios es un libro excepcional. Es la palabra que Dios dejó, es un manual, por así decirlo, de vida, de instrucciones, con muchos datos. Pero hay algo, hay poder en
en estas palabras. Por eso Cristo en otro lado de la Biblia menciona que su palabra son espíritu, ¿no? Mi palabra es espíritu y es verdad, lo dijo. Pero acá había algo interesante. Aquellos discípulos que estaban con él oyeron estas palabras y ellos mismos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús entendía de que ellos estaban murmurando. Él les pregunta: ¿esto les ofende? Y mira lo que Jesús estaba anunciando: pues qué, si ustedes vieren al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Porque esto literalmente sucedió. Pasajes, versículos, capítulos más adelante, se ve en donde cuando Jesús resucita, él literalmente tuvo que subir. Pero acá especifica él: ¿qué si ustedes ven si el Hijo del Hombre regresa a donde estaba primero, o sea, a los cielos? Acá especifica algo muy, muy, muy importante. Él dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ese es el versículo que yo estaba mencionando, ¿no? Cuando Cristo dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Recordemos que en Juan 3, cuando él tuvo la conversación con Nicodemo, él dijo algo: lo que es carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. Y Jesús le había mencionado a Nicodemo: no te maravilles, Nicodemo, que yo te diga estas cosas. Es necesario que nazcas de nuevo. Cristo estaba diciendo que cuando Él regresara, en el versículo 62, Él regresara al cielo de donde Él descendió, Él iba a dejar su espíritu. Y ese espíritu, al Cristo regresar, era el único que venía a dar vida, pues a Cristo no lo vemos físicamente, ya no está, sí vive, pero ¿a quién dejó Cristo? ¿Cuál es el espíritu de verdad, la promesa, el consolador, el ayudador? Está hablando del Espíritu Santo, y Él es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Aquella persona que se queda en un estado carnal, por ende no va a pasar a ser no va a pasar a ser espiritual. Y Cristo en Juan 3 lo mencionó, que nadie que no nazca del agua y del espíritu podría entrar al reino de los cielos. Son versículos que ya los he venido mencionando en varios audios. Entonces esto es un recordar más por las palabras de Jesús en este capítulo, que Él está anunciando que la única vida es bajo el Espíritu, cuando Él lo da, claro. Acá seguimos, dice: pero hay algunos de ustedes, dice, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Para Dios nada es sorpresa. Dios entiende, conoce, Él es el que pesa los espíritus, Él es el que pesa los corazones. Él, en su omnisciencia, puede entender palabras que aún ni tú ni yo hemos pronunciado. Él entiende, conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestros corazones, como dice la palabra. Entonces acá Él vuelve a decir: yo les he dicho que nadie puede venir a mí si es que no le fuere dado del Padre. ¿Y cuál fue la reacción de algunos de ellos? Volvieron atrás y ya no andaban con Él. Estas palabras de Jesús les ofendió. Estas palabras de Jesús aparentemente fueron muy duras. No las pudieron ellos ni recibir, mucho menos comprender ni digerir. Ellos no pudieron comprender estas palabras. Pero Cristo lo dijo claramente, que aquella persona que viene a Jesús es porque el Padre le concede esta revelación. Vayamos a Juan 7:18. Acá Jesús dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Mira, un versículo
un versículo en donde el mismo Cristo hablaba por él. Porque él anunciaba, él decía, yo no busco mi gloria. Él buscaba la gloria del que le envió. Ahora, hay algo bien interesante con este versículo. Existen algunas doctrinas, algunas interpretaciones, algunas denominaciones en donde ciertamente se ha sectorizado, es como que se ha dividido a Cristo. Es algo que tenemos que entender, es algo que tenemos que evaluar, analizar con una mente amplia, porque ciertamente existe mucha variedad de denominaciones el día de hoy, en donde se atribuye que son iglesia de Jesús. La pregunta es, ¿Cristo podría estar dividido? Ciertamente Pablo lo dijo en 1 Corintios, ¿está Cristo dividido? Y Cristo demandó en la iglesia de Corintios de que, porque algunos decían, yo soy de esto, yo soy del otro, y él decía, pero ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Porque ellos se atribuían de que ellos eran de un grupo por un líder o por un guía, siendo apóstol, claro, pero ellos estaban actuando de una manera carnal, y Pablo se los demanda por carta. Pablo los exhorta, los disciplina y les hace ver, ustedes siguen siendo carnales, ustedes siguen siendo niños, pudiéndoles yo hablarles a ustedes como espirituales, todavía tengo que hablarle como carnales a ustedes. Entendamos la exhortación de Pablo en Corintios, es muy específica. Ahora, nosotros no podemos entender Cristo está dividido. No podríamos entender de que la doctrina de Jesucristo, el fundamento de la iglesia de Jesucristo, está dividido en base a criterios humanos o en base a denominaciones. Esto no es bíblico. Cuando venimos a la palabra de Dios, se entiende de que existe un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu. Pablo en muchos versículos demanda y pide que todos seamos de un solo sentir. Todos pensemos una misma cosa, que no haya divisiones, que no haya envidias, contiendas. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué existen tantas denominaciones? ¿Será este el modelo en que nosotros venimos a encontrar en la Biblia? La verdad que no. Cuando los discípulos iban en Hechos de los Apóstoles a llevar este evangelio de arrepentimiento para que vengan y nazcan de nuevo, completando lo que Cristo ya había anunciado en Juan 3, ellos no tenían que lidiar con todas estas cosas que el día de hoy existe bajo tantas denominaciones. Bueno, lo digo porque lo he venido observando, de cierto modo he sido partícipe de algunas de ellas, pero viniendo a la palabra una vez más, como los de Berea, que tenemos que siempre escudriñar, corroborar todo mensaje uno mismo y entenderlo por el Espíritu cuando uno lo recibe, ciertamente uno entiende que uno no busca la gloria personal. Eso sería muy carnal, eso sería pecado. Pero el tema de las denominaciones y tanta variedad, como que Cristo está dividido, sectorizado, lo vuelvo a decir, es algo que tenemos que reflexionar. Y todos tendríamos que entender que tenemos que venir a lo que es la palabra sola escrita. Y Cristo venía y anunciaba esta verdad. Bueno, Juan 7, 38 al 39 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cristo anunciaba, el que cree en mí,
como dice la Escritura. Yo ya he mencionado este versículo en el video anterior, pero Cristo está anunciando, si tú vas a tener una creencia, una fe en Él, tiene que ser en base, como dice la Escritura. Si es así, Él dice, si es así, de tu interior van a correr ríos de agua viva. Él mencionaba esto por el Espíritu, que ellos más adelante iban a recibir. El Espíritu Santo se recibe. El Espíritu Santo es algo que viene y viene directamente como Cristo también al bautizarse. Él recibe. Ese es el modelo en cómo los discípulos de Cristo fueron discipulados por el mismo Jesús, por el cual el mismo modelo se lleva, acorde con la Biblia. Ahora, Él dice que en ese momento el Espíritu aún no había venido, pues Jesús aún estaba con vida, aún no había entregado el alma, aún no había sido glorificado. Este versículo es muy importante porque podemos entender de que Él ya anunciaba, ustedes van a recibirme, ustedes recibirán mi espíritu, pero cuando yo sea glorificado. Pero algo muy importante, vuelvo a decir, mi creencia, mi creer, mi fe en Cristo es en base a la Escritura. Juan 8, 31 al 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya había mencionado también este versículo anteriormente, pero acá Jesús anunciando que hay una permanencia nuestra en base a la palabra. Permanecer en la palabra es permanecer en Cristo, en la roca. Por eso es que podríamos entender de que cuando nuestra vida está fundamentada, cimentada bajo la Escritura, bajo la roca, ¿qué podría haber que nos mueva? Hay una permanencia que Cristo dice: permanezcan en mí, en mi palabra. Y Él está hablando de una libertad. Él está hablando de conocer la verdad te hará libre. Él está dándonos a entender de que para ser los discípulos, para ser sus discípulos, nosotros tenemos que ajustarnos exclusivamente a la Escritura. No podemos tener un discipulado directamente como que soy discípula o discípulo de Jesús fuera de la Biblia o en base a interpretaciones privadas, que ciertamente Dios dice que la palabra no es para interpretarse privadamente. Y ciertamente, ¿no? Tú vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. Bueno, palabras muy, muy rescatables aquí, ¿no? En esos versículos. Lo vuelvo a decir, permanencia. Habla de verdaderamente mis discípulos. Pues si Jesús dice verdaderamente es porque hay falsamente. Claro que sí. Y habla de libertad. En Hechos 19 del 1 al 6, Pablo está en Éfeso. Él dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. En estos versículos vemos a Pablo recorriendo las regiones, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos, dice, ¿no? Mira, la pregunta específica está muy claro, ¿no? Él les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos sinceramente y honestamente dijeron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. En esta pregunta se vuelve a mencionar que el Espíritu Santo se recibe. El Espíritu Santo no viene porque yo repito una oración, porque yo declaro, porque yo confieso. Lo habíamos mencionado, lo habíamos especificado claramente, que bajo algunos versículos que algunas denominaciones aluden en que tan solo yo hago esta oración porque creí. Ciertamente empieza con un creer, ciertamente empieza mi acercamiento a Dios. Por supuesto que empieza con fe, claro que sí, pero yo no recibo el Espíritu porque yo confesé o repetí, que es la oración del pecador, ¿no? Entonces vayamos a lo que está escrito. Acá ciertamente Pablo menciona, ¿lo recibieron ustedes? Y ellos ni siquiera sabíamos que existía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede a continuación? Ellos le dicen, bueno, nosotros hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. Mira lo que dice Pablo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Bautismo de arrepentimiento. Es que este es el mensaje que se lleva. Previo al bautismo, uno entrega el evangelio del reino. ¿Cuál es? Arrepiéntete. Arrepentimiento. Y entonces, ¿qué sucedió, no? Que él le dice, ¿no? Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Claro. Ciertamente Juan el Bautista ya lo había anunciado en Juan 1, todo el capítulo 1, se ve como Juan el Bautista detalla, relata para qué él había venido, cuál era la misión que él tenía. Y él dijo, ¿no? Él básicamente lo dice, yo he venido para bautizar por el bautismo de agua para arrepentimiento, para el perdón de los pecados, ¿no? ¿Por qué? Porque él anunciaba, recuerden, el arrepentimiento, ¿no? Pero él anunció y dijo, el que viene tras mí es más poderoso que yo. Él viene y los va a bautizar con Espíritu Santo. Por eso que acá lo vuelve a mencionar. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Sabes bajo qué nombres bautizaban los apóstoles, los discípulos de Jesús? Bajo el nombre de Jesucristo. Y ese es el bautismo que relata, que refiere la Biblia que el bautismo debe ser. Vemos en una escritura, un versículo en donde Jesús dice, y los bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, claro que sí. Pero ¿cuál es el nombre que es el nombre sobre todo nombre? Es el de Jesucristo. Entonces, ciertamente, ellos bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto lo especifiqué en el audio anterior. Había una imposición, y existe, y sí se sigue dando, la imposición de manos para que venga sobre ellos, venga y selle el Espíritu Santo. Hablaban en lenguas y profetizaban. Yo comenté esto como un testimonio, que hermanos están recibiendo el don de lenguas, hermanos están recibiendo esta llenura. Es muy impactante, es muy linda, y esto sigue dándose porque Dios sigue avalando. Cuando nosotros hacemos y obedecemos acorde a las Escrituras, Dios se presenta,
Dios se manifiesta cuando se entrega el verdadero y el correcto evangelio para que los pecadores comprendan qué y cómo se viene al reino, y hay un arrepentimiento genuino en esos corazones. Exactamente sucede lo que Cristo anunció cuando Él aún vivía en la tierra, que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo desciende. Claro, por supuesto que sí, ¿no? Es algo muy hermoso, muy lindo. Y las lenguas se siguen manifestando, no han cesado. Y las profecías, la verdad que sí. Hace unos días atrás, hace una semana atrás más o menos, un hermano recibe el don de lenguas y empezó a profetizar por el Espíritu Santo. Fue muy hermoso, porque esa profecía era para la iglesia. Estábamos todos reunidos y fue muy hermoso, ¿no? Fue muy lindo lo que Dios hace, lo que Dios, del modo como Él se manifiesta. En Hechos 10, del 36 al 38, dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En estos versículos podemos ver qué es lo que anunciaba. ¿Qué es lo que se anunciaba? Habla ahí: Dios envió a los hijos de Israel. ¿Qué se anunciaba? El evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Jesucristo anunciando estas buenas nuevas. Este es Señor de todos. Ahora, las buenas nuevas, eso es el evangelio. Son buenas nuevas, son buenas noticias para aquel que se arrepiente. Cristo lo dijo: aquel que cree y se bautice será salvo. Aquel que no crea está condenado, sigue en condenación. Entonces, acá podemos entender, ¿no? Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Bueno, él hablaba de que se anunciaba el bautismo que predicó Juan. ¿Cuál era? El arrepentimiento. Y mira lo que dice acá el 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta es la vida sana de una iglesia. Estas manifestaciones, ¿cuáles? Anunciando el evangelio, bautizando, predicando, sanando a los enfermos, liberando. Todas estas cosas que competen a la gran comisión, mandamientos de Cristo para aquellos que habían creído, señales que iban a seguir a sus discípulos. Son señales de una iglesia sana, son las señales que deben y siguen dándose, pues si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, su Espíritu Santo también lo es. Dios sigue manifestándose, Dios sigue derramando, sellando con su Espíritu Santo a sus hijos, a aquellos que se arrepienten. Y estas señales, estos mismos versículos de las cosas que estamos leyendo, haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, está hablando de sanaciones, está hablando de liberación. Son testimonios señales que deben seguir a un discípulo de Jesús. En Hechos 8, del 17 al 18 dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. En este capítulo, ¿qué se observa? Una vez más, se imponen las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué? Una vez más, el Espíritu Santo se recibe.
cuando hay imposición de manos. Lo que sucedió en Pentecostés fue algo excepcional y ciertamente Dios da como Él quiere, pero el modelo, como fueron entrenados una vez más los discípulos, era este. Este hombre, Simón, no es el discípulo, claro está, pero él observó, es un hombre que había creído, ¿no? Pero él vio que había un poder cuando los discípulos tenían para poder poner las manos para recibir el Espíritu Santo. Él quiso comprar el Espíritu Santo con dinero. Bueno, el pasaje lo pueden encontrar, claro, está en Hechos 8, ¿no? Pero más que todo lo que quiero rescatar aquí es que se recibe el Espíritu por la imposición de las manos una vez más. Efesios 1, versículo 3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un versículo más en donde especifica, está hablándole a la iglesia de los Efesios, gente que ya estaba convertida, gente que ya estaba con el Espíritu Santo. Por eso dice, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creyeron, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Claro que sí, el Espíritu Santo es una promesa. Cristo lo prometió, Cristo lo venía anunciando, pues sabemos que Dios no miente, ¿no? Él no es hombre para que mienta, y entonces tal cual se lee, tal cual es. Cristo dijo, Cristo anunció y dijo, aquel que no se hace como un niño, como uno de estos dijo, no podrá entrar al reino de los cielos. Un niño es crédulo, un niño pequeño no pone en duda cuando viene su padre o su madre a hablarle algo. El niño cree, el niño tiene un corazón humilde, no cuestiona, porque entiende que su padre, entiende que su madre lo protegen, lo cuidan y quieren lo mejor, ¿no? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede hoy día bajo un sistema religioso, bajo todo distintos pensamientos, doctrinas y modos de interpretar la Biblia? Bueno, no siempre se tiene el corazón de niño, pero Cristo dijo, aquel que no se haga como uno de estos no podrá entrar al reino de los cielos. Y hay un tema muy interesante con todo esto. Dios avala su palabra. Dios siempre va a avalar el modo en cómo Él dejó establecido bajo su escritura. Por eso Él anunciaba, aquel que cree en mí, como dice la escritura, no como dice la denominación o tal o cual persona. Acá los títulos, hay que entender algo, acá los títulos podrían sobrar incluso. Todos los títulos y los cursos que uno podría decir tiene, pueden ayudar, por supuesto, conocimiento y conocimiento, pero las señales de un discípulo siguen aquellos que han creído, pero han creído como dice la Escritura. Entonces, títulos, vuelvo a decirlo, Dios lo dijo, que no se alabe el sabio en su sabiduría, que no se alabe el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fortaleza, ¿no? Pero si de algo tenemos que alabarnos, es que conocemos y entendemos al mismo Dios. Entonces, cuando yo podría entender o podría yo decir, pero yo he hecho tantos cursos, pero yo he hecho seminarios, pero yo he hecho esto, yo soy teólogo, yo tengo tanta doctrina, está bien, pero si eso va a venir y te va a poner una ceguera y no te va a permitir y venir con un corazón de niño y entender que la palabra de Dios es para recibirla, para creerla y vivir por ella, bueno, entonces ahí hay un problema. Pero la palabra está escrita.
Se ha mencionado algunos versículos concernientes a que el Espíritu Santo se recibe. Y una vez más, Dios avala el modo en cómo Él ha establecido. Su palabra no la podemos ni modificar, ni omitir, ni cambiar. Pues lo dice finalizando toda la Biblia. Hay algo muy peculiar con la palabra de Dios. Hay todo un juicio para aquellas personas que cambian la palabra de Dios. Y esto debe traer temor. Esto debe traer cierto temor hacia Dios, en que queramos nosotros venir humildemente hacia Dios, y si hay cosas que yo no entiendo, si hay cosas que tú no entiendes, venir y orar y pedirle a Dios: ayúdame a entender tu palabra, venir con un corazón sincero. Bueno, vamos a terminar, voy a finalizar con una oración. Dios Padre Santo, gracias te doy por este mensaje nuevo que tú has emitido. Te pido que más vidas, te pido que más corazones puedan disponer con un corazón humilde, Señor, con un corazón de niño para recibir tu palabra. Ayúdale, Señor, ayuda a que más personas puedan tener acceso a estos videos, bendícelos, y que pueda enraizar esta palabra en sus corazones, en lo más profundo, Señor. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Para aquellas personas que no se han suscrito, les invito a que lo hagan, que sigan compartiendo estos videos, y espero que Dios los bendiga. Es mi deseo desde acá, con un abrazo fraternal. Hasta el próximo video. Dios los bendiga.